acerca de lo que es el concepto de comercio internacional, negocios internacionales, también lo que es los tipos de aduana, el despacho aduanero. Estuvimos viendo un poco acerca de los documentos necesarios para el despacho aduanero, que es la factura comercial, la lista de empaque, y también estuvimos viendo un poco acerca del documento de transporte para envíos marítimos, que es el Bill of Lading, o en sus acrónimos que se utiliza como BL, que este es un acrónimo muy común en el comercio internacional, entonces es algo que se maneja en todos los países. Si digamos un chinito le dice necesito que me mandes el BL, el chinito te entiende. No necesariamente le tenés que decir Bill of Lading, solo BL, el chinito te entiende. Entonces estuvimos viendo de que este documento es el que se utiliza para hacer como la manifestación de la carga, es decir, como ver de forma escrita y también pues como de forma gráfica qué es lo que viene en ese embarque. ¿Cuáles son los números de contenedores? Que son los que tenemos por acá. El sello, que como les explicaba es como un candadito que se le coloca en la puerta del contenedor una vez haya sido cargado. Y eso es lo que da seguridad de que no se ha manipulado la carga en todo el tránsito. Si ese sellito está como roto, o si por ejemplo en el documento BL que utilizaron para salir del país de origen tiene un número acá y el que les llega a ustedes difiere, eso da un indicio de que la carga ha sido manipulada. Y ustedes ya pueden ir teniendo sospechas de que quizás introdujeron algo que no es muy legal dentro de su contenedor y pues ya pueden ustedes ponerlo a revisión. No sé si con los documentos tienen alguna consulta o si quedó algo claro. Por acá está el BL, veíamos el packing list o PL, la commercial invoice o CI. Si todo está claro, pueden solo levantar el dedito y seguimos con el siguiente tema. Veo que Francisco dice que todo ok, así que me quedo con eso para continuar con el contenido. También es importante que nosotros conozcamos el término de régimen aduanero. Les enseñé en la clase pasada lo que es la DUCA y les mostraba que en la DUCA hay un apartado que dice régimen aduanero. Por acá. Quiero ver dónde está. Aquí está. En esta parte de acá, la DUCA, que es la declaración que se hace ante la aduana al momento de ingresar la mercancía, vemos que se debe de colocar si la importación es para consumo definitivo dentro del país o si va a ser de paso, si va a estar de forma temporal acá en el país. Entonces, a eso, llamado régimen aduanero, se tiene diferentes tipos. Es decir, que un régimen aduanero prácticamente es el conjunto de normas y procedimientos que determinan qué se puede hacer cuando una mercancía entra, sale o circula dentro de un país. ¿A qué se refiere? A los procedimientos de lo que se va a hacer con una mercancía. Si una mercancía va a ingresar para consumo definitivo en El Salvador o Nicaragua, eso quiere decir que esa mercancía debe nacionalizarse y que por lo tanto debe de hacer un pago de impuestos para poder transitar y para que pueda ser comercializado, para que pueda ser consumida dentro del país. Pero si es una mercancía que únicamente va de paso, como el caso que veíamos de un envío terrestre que viene desde Panamá hasta El Salvador, que va a pasar por Costa Rica, va a pasar por Nicaragua, va a pasar por Honduras, eso va de paso, va en tránsito, entonces no se va a hacer uso de esa mercancía en esos territorios. Entonces, en ese caso, la mercancía no va a pagar impuestos, pero cuando viene para consumo definitivo, que sí se queda en el país, entonces sí va a pagar impuestos. ¿Para qué sirve prácticamente este régimen aduanero? Como les mencionaba, determina si se paga impuestos o no.
También si se queda en el país o solamente está de paso y los controles que se deben de cumplir. Un ejemplo sencillo sería eh, cuando una empresa trae productos a El Salvador por el puerto de Acajutla. Esto quiere decir de que sería una importación marítima. Dependiendo del régimen en el que se traiga esa mercancía de forma marítima, puede pasar lo siguiente. Si se queda en el país, como les mencionaba, entonces va a pagar impuestos. Si solo va de paso, no paga impuestos porque es algo que está en tránsito. Si entra temporalmente, eso quiere decir que paga después o no paga. ¿Qué puede ser que entre temporalmente? Que se tenga acá dentro del país en algún almacén fiscal, que los almacenes fiscales o también las zonas francas son lugares que están libres de impuestos. Ustedes ingresan la mercancía a estas zonas y no se paga impuesto una vez ingresa. Pero si, por ejemplo, esa mercancía luego se va a sacar para que sea consumida dentro del país, en el momento que esa mercancía se retira de esos almacenes fiscales y de esas zonas francas, entonces empieza a pagar impuestos. Pero ahí es de utilizar este tipo de lugares de una forma estratégica, porque la mercancía puede estar ahí por un periodo largo, digamos que ustedes los tengan 3 meses. Entonces, después de esos 3 meses, entonces ustedes tendrían que hacer el pago de impuestos. Así que posiblemente durante ese periodo, sus 3 meses, ustedes pueden reunir el dinero que necesitan para pagar los impuestos y que la mercancía circule dentro del país. O también, si entra temporalmente, puede hacer que lo tengan en un almacén fiscal acá o en una zona franca que no pague impuestos al ingresar al país y luego digan, no, esa mercancía no se va a consumir en el país, se va a consumir en Guatemala. Entonces, cuando se mandan a Guatemala, pues no va a pagar impuestos porque la mercancía no va a circular dentro del país. Sin embargo, sí ingresó y sí se estuvo un tiempo, pero temporalmente, en el cual una vez sale de este tipo de almacenes, no va a ser consumido en el territorio salvadoreño, sino que va a ser consumido en el territorio guatemalteco. Entonces va a tener que pagar esos aranceles para entrar a Guatemala, pero no para entrar a El Salvador. En resumen, los tipos de regímenes aduaneros que tenemos es la importación definitiva, cuando la mercancía se queda en el país, la exportación definitiva, cuando la mercancía sale del país, el tránsito aduanero, que pasa por un país pero no se queda ahí, la admisión temporal, que entra por un tiempo limitado, y el depósito aduanero, que se almacena sin pagar impuestos aún. Entonces, cuando va a salir esa mercancía de ese depósito aduanero, entonces se empieza a pagar. Por ejemplo, acá en El Salvador hay una que se llama Bodesa, que si mal no me equivoco está en Santa Tecla. Adelante, María Fernanda. Y, disculpe, pero en sí como la admisión temporal, que no Hola, fíjate que no se te escucha. No sé si tenés tapado el micrófono. se me escucha ahora. Sí, ahora sí. Disculpe, lo que no me quedaba claro era la admisión temporal, no es a la vez como un tránsito aduanero, o qué lo diferencian, sí, eso no me quedó claro, perdón. El tránsito es que ingresa al país y pasa, digamos, no se está por un periodo más prolongado dentro del país. A lo mucho está el periodo que se requiere para pasar por la aduana, pero es más algo como de procesos. Es como de que si la aduana está saturada, pues ni modo, se queda dentro del país 3, 4 días. Pero si va a entrar temporalmente, es que sí va a hacer ingreso al país y se va a estar por un periodo que digamos ya no va a ser 3, 4 días, va a ser 2 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, entonces es un tiempo más prolongado. Ah, Pero ok. posiblemente esa mercancía vos no la vas a consumir en el país, sino que la vas a mandar a otros países. Pareciera un poco ilógico traer mercancía acá al país y decir, ¿para qué la estoy trayendo hasta acá y pago un transporte hasta acá si no la voy a usar acá? Pero hay muchas multinacionales que tienen sedes en diferentes países, por ejemplo en la región centroamericana, las empresas cuando ya buscan internacionalizarse se van moviendo a los países vecinos. Entonces hay muchas empresas que digamos tienen una sede en Guatemala, una sede en Honduras, una sede en Nicaragua, una sede en Costa Rica. O tienen, por ejemplo, El Salvador, Guatemala y Honduras. Entonces lo que hacen es traer, digamos, la mercancía de China, la traen toda, la meten en El Salvador y desde El Salvador empiezan a surtir
sus sedes en Guatemala y Honduras. Entonces, entra temporalmente a El Salvador porque a lo mejor a ellos les sale bien traer un solo contenedor o pagar un solo transporte y mandarlo a un punto. Porque digamos, si traes un contenedor y traes carga para El Salvador, para Honduras y para Guatemala, entonces no tendría mucho sentido y sería muy caro también venir, llevar el contenedor a El Salvador, que se descargue lo que va a salir, lo que viene destinado a El Salvador, luego que ese mismo contenedor se mueva a Honduras y luego que ese mismo contenedor se mueva a Guatemala y luego retornarlo a El Salvador. Es como una operación bastante compleja y bastante cara, entonces sale mejor mandar toda la mercancía a un punto y desde ese punto empezar a distribuir, que ahí ya la puedes enviar por otros medios, que en su mayoría, si son países que comparten fronteras terrestres, pues se envía de forma terrestre, en algún camioncito, en algún furgón, dependiendo la cantidad. Ah, ok. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora ya vamos a la parte de los Incoterms. Creería yo que en cuanto a comercio internacional, esta es como de las partes más importantes, porque los Incoterms son como términos internacionales que establecen los derechos y las obligaciones de cada parte. Como veíamos en la clase pasada, en su mayoría nosotros tenemos operaciones bilaterales entre el comprador y el vendedor, el exportador y el importador, el supplier y el consignee que les mencionaba. Entonces, de forma mundial prácticamente se han establecido como este tipo de reglas en las que ya sabe el proveedor qué obligaciones tiene dependiendo el término que se pacte y el proveedor también ya sabe qué obligaciones tiene. Si hacemos como un recorrido en la operación logística, tal vez voy a poner acá una... salir una hojita extra para enseñarles porque posiblemente solo hablado no me lo vayan a entender. Pero si hacemos como un análisis de todo el recorrido que, que hace una importación, una exportación, se tienen como varios puntos que se deben de considerar. Entonces los Incoterms determinan desde qué punto a qué punto le pertenecen las obligaciones al proveedor y desde qué punto a qué punto le establecen o le pertenecen las obligaciones a el importador. Entonces veámoslo con dibujitos. Va por acá. Digamos que este es China. Aquí está la bodeguita del proveedor y este es Nicaragua. Aquí está la tienda o la bodeguita del importador. Entonces estamos haciendo una importación desde China hasta Nicaragua. Viene y como al ser una distancia bastante grande y se va a traer bastante carga, pues lo que se busca es hacer una importación marítima para que se mande desde China a Nicaragua en barco. Entonces, hay que hacer que esto llegue de China para acá. Entonces, en la operación logística, el chinito tendría que meter la mercancía en el contenedor, que ese contenedor luego en agua se venga en el buquecito hacia Nicaragua, de aquí. Cuando el buque llega a Nicaragua, pues ese mismo contenedor tendría que moverse de forma terrestre hacia la bodega del importador. Entonces acá en el proceso logístico lo que se tendría que hacer es que este contenedor se vaya a retirar a la terminal del puerto, se lleve a la bodega del proveedor, se cargue la mercancía, luego se devuelva al puerto, luego se suba al buque, luego se empieza su tránsito en el océano Atlántico hacia Nicaragua, que posiblemente el puerto de descarga sea Puerto Corinto. Una vez llega ahí, ese mismo contenedor se tiene que descargar del buque estando en Nicaragua y ese mismo contenedor se debe de llevar a la bodega del nicaragüense y se tiene que sacar la carga de la bodega del nicaragüense.
Entonces, como ese tipo de fases, todo ese tipo, como esos pasos que se deben cumplir, entonces se debe determinar quién va a ser responsable de cada cosa. Podría parecer fácil y decir, bueno, que le toque a cada quien lo que le corresponde en su país hacer, pero ahí va a depender qué tan favorable sea para vos ese tipo de cosas. Entonces, con los Incoterms se determina de todos estos pasitos que les he explicado, qué pasito le va a tocar al proveedor, qué pasitos le va a tocar al importador. Entonces, los vamos a ir viendo uno por uno. Los Incoterms se han clasificado en 4 familias, se podría decir, que van aumentando de escala dependiendo la cantidad de obligaciones que va teniendo cada parte. El primer grupo son los ex-work. En el grupo ex-work, casi todas las obligaciones van en parte o le corresponden al importador. Estas se transfieren al comprador en el momento y lugar iniciales del embarque. Si volvemos al ejemplo, el momento donde empieza el embarque prácticamente es acá. Quiero buscar otro color. Entonces, este es como el inicio de todo el proceso. Si de acuerdo al Incoterm Ex-Work, en ese punto todas las obligaciones pasarían al comprador. Entonces el comprador se debe encargar de realizar la traída del contenedor en la terminal en el puerto de origen, es decir, en China, llevarlo a la bodega del proveedor y que se cargue, luego llevarlo a la terminal, que lo suban al buque y una vez llegue a Nicaragua debe de ir a traer ese contenedor al puerto, descargarlo en su bodega y volverlo a entregar el contenedor al puerto Corinto, el puerto de Nicaragua. Entonces, prácticamente en el Incoterm Export, la responsabilidad del proveedor únicamente es tener la carga lista. Si ustedes le dijeron, mandame 7,000 camisas, el proveedor debe de tener ya listas esas 7,000 camisas. Entonces ya las debe de tener empaquetadas y listas para que únicamente se lleguen a cargar. Pero este tipo de Incoterms es mucho para aquellos compradores que ya tienen mucha experiencia en la logística. Entonces, no se lo recomendaría yo a un importador que no tiene, por ejemplo, un equipo de logística. ¿Por qué? Porque ¿cómo hace todo eso en China desde Nicaragua? Es bastante difícil. Perdón que me cayó un mensaje. Entonces, ese tipo de Incoterms, el export, no es recomendable para importadores que no tienen experiencia y que no tienen un equipo logístico que pueda hacer todo esto o que no tengan contactos para que puedan hacer toda esta gestión en China. Muchas veces los importadores, por ejemplo, desde Nicaragua, desde El Salvador, lo que hacen es contratar a una agencia de carga o en el conocido en el mundo internacional el freight forwarder. Así que si ustedes, digamos, en algún momento llegan a estar en el área de importación o exportaciones, tienen que saber en qué punto les es conveniente a ustedes pactar con su comprador el export, si ustedes, digamos, son exportadores, o en qué punto ustedes como importadores les conviene pactar export, porque ustedes saben que desde El Salvador van a tener que realizar toda esta gestión. Entonces, estos son términos, como les mencioné, en los que ya de forma mundial, solamente diciéndole al proveedor, mira, quiero export, él ya sabe qué es lo que tiene que hacer. El proveedor ya dice, bueno, entonces yo solamente te tengo la carga lista. Hay unos proveedores que por buena práctica y para tener también una buena relación con vos como proveedor te dicen, mira, yo te cargo el contenedor. Pero estos Incoterms no solamente contemplan como el hecho de que vos tengas que hacer como estas operaciones, sino también el traspaso de la responsabilidad. En el export, la responsabilidad del exportador muere en el inicio, en el punto en el que inicia todo el proceso. Entonces, para él
media vez esa carga la tiene lista en su bodega, la responsabilidad ya no tiene responsabilidad. Si digamos, la carga se arruina cuando se está cargando el contenedor en el país de origen, eso de que la carga se arruine va a ser responsabilidad tuya como importador. Entonces, esto tiene sus ventajas y sus ventajas. La ventaja sería que vos como importador tenés control de todo el proceso, porque vos puedes decidir, por ejemplo, qué transportista usar. Y si vos elegís qué transportista usar, entonces tenés como un poder de decisión en cuanto a las tarifas, los costos del flete, que así se le llama al precio o al valor del transporte, y tenés también prácticamente el control en toda la operación. Pero quizás la desventaja estaría de que cualquier cosa que pase en todo el tránsito, el proveedor se desliga de todo eso. Y si vos, como les menciono, no tienen como algún contacto en origen, va a ser bien difícil que ustedes puedan actuar dentro del país si llega a ocurrir un problema. No sé, por ejemplo, vengan y estaban cargando una maquinaria. Y como estaban cargando la maquinaria, cuando la estaban subiendo al contenedor, se arruinó. Se les cayó y se arruinó. Entonces el proveedor te va a decir, mira, fíjate que esto, yo te lo di bien, tu equipo que se encargó de cargar el contenedor lo arruinó. Entonces es tu responsabilidad, ahí ve vos cómo haces. Entonces decir, voy a ir a negociar con el proveedor para ver en qué me ayuda, si me arregla la máquina, si me la cambia, qué hace, va a ser bastante difícil, vas a tener que hacer toda la gestión desde acá. Entonces también dependiendo del tipo de carga que ustedes traigan, se recomienda utilizar otro Incoterm, que como vamos a ir viendo, cuando pasamos a la siguiente familia, el proveedor empieza a tener un poco más de responsabilidades y el comprador un poco menos. Pero en el export sí, toda la operación prácticamente recae en el comprador. Y el proveedor, como les menciono, lo único que tiene que hacer es tener lista esa carga en el momento que hayan pactado. Así que ya prácticamente en resumen, el comprador organiza toda la entrega desde el lugar de carga, que en su mayoría va a ser una bodega del proveedor o la fábrica, incluido el transporte principal, y asume todos los riesgos desde el momento en que acepta la mercancía del vendedor. Esto incluye el agenciamiento de aduana de exportación. Eso quiere decir también de que ustedes como importadores, a pesar de que ustedes no tendrían que ver en nada de eso porque ustedes no están localizados allá, ustedes tendrían que hacer todo el proceso de exportación desde el país de origen. En el ejemplo anterior, desde China. Así que es de pensarlo y también ustedes cuando sean, si llegan a hacer la otra parte que son los exportadores, ver si a ustedes también les conviene decirle al comprador que ese es el Incoterm que ustedes manejan. No sé si con el Incoterm Export tienen alguna consulta. O si todo claro. Bueno, entonces pasamos a la siguiente familia. Disculpen que me cayó un mensaje y debo contestar. Creo que quiero ver acá. Luego tenemos al siguiente grupo, que es el grupo F. Entonces, si se fijan, estos van como clasificados también por letra, así le llaman, dependiendo como las nomenclaturas de los Incoterms. El primer grupo es el E, pero solamente tenemos un Incoterm, que es el Export, el EXW. Luego en el grupo F tenemos tres Incoterms, que es el FCA, el FAS y el FOB, que en su mayoría en los embarques marítimos el más utilizado o el que por excelencia se utiliza es el FOB. Y en realidad el FOB sí solo se utiliza en embarques marítimos, no se puede pactar FOB en embarques terrestres, pero eso ya lo vamos a ir viendo de a poquito. También de esto vamos a tener como un pequeño taller en el que les voy a dar más información y vamos a hacer un ejercicio práctico. Pero en el grupo F
el transporte principal no lo paga el vendedor y la mercancía se transfiere en el lugar acordado por las partes en el país del vendedor. Entonces, en el grupo F, acá el proveedor prácticamente empieza a tener un poco más de obligaciones. Sin embargo, el vendedor es quien elige el transporte principal y es quien paga el transporte principal. El primer Incoterm es el Free Carrier, FCA, que significa libre en el transportista. Entonces, en el FCA, prácticamente, el vendedor y el comprador pueden acordar que la mercancía sea entregada al comprador en un lugar acordado. Eso puede ser, por ejemplo, una bodega. Eso se trabaja mucho con embarques que vienen de Estados Unidos, que lo que se hace es que vos como proveedor mandas la mercancía a una bodega. Hay empresas que se dedican únicamente a hacer espacios de almacenamiento. A eso se le conoce como warehouse. Entonces, vos le decís como comprador, fíjate que yo trabajo con esta bodega, que muchas veces esas bodegas también ofrecen servicios logísticos y ellos te pueden gestionar toda la importación hacia tu país. Entonces vos le decís, mándamelo a esta bodega. Entonces vienen ellos y se encargan de hacer todo el envío hacia la bodega. Ellos la van a entregar a la bodega, por ende el proveedor es responsable de contratar el transporte con el que se va a utilizar para que esa mercancía llegue a la bodega, pero todo lo demás para que llegue al país de destino va a ser responsabilidad del comprador o del importador. Para ponerles siempre acá en el ejemplo, prácticamente vendría siendo el FCA. No, aquí está el borrador. Siempre utilizando el Incoterm, bueno, el país de destino Nicaragua. Entonces, en el FCA se tiene un punto acordado entre el importador y el exportador. Ese lugar puede ser, como les menciono, una bodega. La voy a marcar aquí. Está en medio. Voy a poner B de bodega. Entonces, esta bodega puede ser elegida por el importador, dependiendo pues los contactos que tenga y con quién trabaje. Como les menciono, puede ser una de estas empresas que se dedica únicamente al almacenaje y que también ofrece servicios de logística en el que te puede gestionar tu importación. Entonces, en el FCA, el importador va a ser encargado de toda la operación hasta aquí. Entonces, el importador va a contratar el transporte, se va a encargar de cargar la mercancía en el transporte y una vez esa mercancía llegue acá a la bodega, todos los riesgos se transfieren al importador. Entonces, si digamos, esa mercancía una vez llega aquí, está parqueado y todo, le sucede algún problema a la mercancía, se les arruina la descarga, esa es responsabilidad del importador. Entonces, tu seguro tendría que cubrir desde este punto. Entonces, tenés que tomar en cuenta haber gestionado ese seguro antes de que esa mercancía llegue, porque si no, posiblemente no te lo va a cubrir. Ya luego, todo el proceso en el que el importador debe de sacar la mercancía desde la bodega y llevarla hasta su bodega o hasta su lugar de destino en Nicaragua. Todo esto va a ser responsabilidad del importador. Entonces, el importador debe de encargarse de contratar el transporte para que esa mercancía salga de esa bodega en el país de origen y sea enviada hacia su destino. Entonces, el importador va a tener que contratar quien le cargue la mercancía, quien se la envíe y una vez llegue acá a Nicaragua, que eso
llegue a sus bodegas. Posiblemente si viene, por ejemplo, aérea, va a tener que contratar a la aerolínea. Cuando llegue al aeropuerto en Nicaragua, van a tener que ir por esa mercancía al aeropuerto y llevarla hacia su bodega. Entonces, todo ese proceso lo va a tener que asumir el importador. Sin embargo, todo el otro proceso en el que llegó a la bodega ya en el país de origen, lo va a tener que asumir el exportador. Y eso haciendo referencia tanto a riesgos como a los costos. O sea, todo esto de acá lo va a tener que pagar el exportador. Si un exportador les quiere cobrar a ustedes eso, entonces los están bajando porque el Incoterm que pactaron no es ese. Porque si el proveedor les quiere cobrar algo de acá, prácticamente estarían pactando el export, en el que todos esos costos y riesgos se transfieren al importador en el lugar de inicio del tránsito, que sería en la bodega o en la fábrica de el proveedor. También se tienen otros FCA que puede ser directamente, digamos, algún punto acordado, puede que no sea alguna bodega, sino que incluso puede ser un puerto, puede ser incluso algún espacio que tenga el importador en ese país de origen. Como sabemos, hay multinacionales que son grandísimos. Entonces puede que incluso tengan espacios en estos países de donde se produce la mercancía en el que puede mandar la carga del proveedor y ya a partir de ese momento el importador se encarga de hacer toda la gestión para que llegue a su país de destino. No sé si con el FCA tienen alguna consulta. Uy, este no es. Todo claro. Ok. El siguiente Incoterm del grupo del F es el Free Alongside Ship, que en sus acrónimos o siglas sería FAS, que significa libre al costado del buque. Tanto el FAS como el FOB únicamente se utiliza para transporte marítimo, porque también si se fijan en el FOB dice Free on Board, que significa libre a bordo. Entonces únicamente en el transporte marítimo se pueden utilizar estos dos términos del grupo F. En cambio el FCA se aplica para transportes terrestres, marítimos y aéreos. Estos no, esto solo en el transporte marítimo. En el export sí aplica para cualquiera de los tres tipos. Entonces, en el Free Alongside Ship o FAS significa, poniéndolo siempre en el ejemplo, siempre en una importación desde China hacia Nicaragua, vamos a poner acá. Acá tenemos el buquecito. Este buquecito va a salir del puerto de carga en China. Entonces, el proveedor se encarga de todas las gestiones desde su bodega hasta el puerto. Pero la responsabilidad se transfiere al importador una vez ese contenedor está listo para ser embarcado. Por eso dice Free Alongside Ship. Porque digamos que aquí esté la terminal. Una vez ese contenedor entra a la terminal, toda la responsabilidad se transfiere al comprador. Entonces, si digamos ese contenedor, subiéndolo al buque se arruina, se les cae, le pasa alguna cuestión, el riesgo y las consecuencias de lo que le pase a ese contenedor y por lo tanto a lo que está dentro de él va a ser responsabilidad del importador nicaragüense. Entonces, no importa lo que se haga, todos los costos van a tener que ser asumidos por el importador, porque digamos, si se dañó la mercancía, pues ni modo, el proveedor no tiene por qué responderte y decir, mira, no te voy a cobrar y te voy a reponer esa mercancía. En cambio, si esa mercancía se llegase a arruinar en este punto, digamos por aquí, en el que digamos lo llevaban ese contenedor en un camioncito. Entonces el camioncito se les choca y el contenido de adentro no venía bien puesto y se derrama o se arruina.
eso sí va a ser responsabilidad del proveedor de reponer la mercancía y de que pues le lleguen óptimas condiciones a el, perdón que estoy admitiendo a alguien, le lleguen óptimas condiciones a el importador. Pero si eso se arruina una vez esto está siendo subido aquí al buque, eso va a ser responsabilidad del importador. Y a partir de que esa mercancía o ese contenedor entra a la terminal, los gastos o más bien los costos se transfieren a el importador. Entonces, en este también el importador es responsable de contratar el transporte principal, que en este caso sería la naviera o la línea de transporte marítimo que va a llevar la mercancía hacia Nicaragua. Y las navieras cobran un porcentaje de manejo por, digamos, subir el contenedor al buque, colocarlo bien, ponerle la seguridad necesaria y hacer todo lo necesario con ese contenedor para que llegue acá. Entonces, todos esos cargos que cobra la naviera va a tener que pagarlos el importador. Y lo demás, que sería el transporte principal y lo que sería ya el traslado del contenedor una vez llegue al puerto de Nicaragua, también va a correr por parte del importador. Pero todo lo de esta parte, todo lo de aquí, va a ser responsabilidad del exportador. Entonces el exportador va a ser el encargado de ir a traer ese contenedor a la terminal, llevarlo a su bodega, cargarlo y luego volverlo a llevar a la terminal. Entonces todos esos costos asociados a esa operación van a ser responsabilidad del exportador. Y todo lo de este lado, todo lo de aquí, va a ser responsabilidad del importador. Entonces, si ustedes, por ejemplo, son importadores y le dicen al exportador, mira, yo quiero pactar FAS, ya saben de que desde este punto en el que el contenedor ingresa a la terminal de contenedores en China, van a ser responsables como importadores de todos los costos y también del riesgo. Entonces ustedes van a tener que contratar un seguro a partir de algún punto aquí. Si ustedes esa carga una vez ingrese a la terminal, lo contratan, posiblemente la aseguradora te diga no, porque el contenedor, vos contrataste el seguro después de que ingresó, o dependiendo pues las políticas que ellos tengan y las restricciones, posiblemente tu seguro no va a aplicar si le llega a pasar algo, a pesar de que está en el puerto de carga de China. No sé si con esto tienen alguna consulta. Con el Incoterm FAS o FAS. Bueno, sí estaba pensando que a qué empresa le beneficiaría ese en específico, porque desde que se asume la responsabilidad en el puerto del otro país, siento que es complicado, ¿no? Asumir todo ese riesgo. Pues fíjate que ahí va a depender, digamos, de todos los procesos que vos tengas. Si vos ya tenés una aseguradora con la que trabajas, perfectamente lo puedes hacer si vos querés tener control desde que llega a la terminal. Posiblemente, de acuerdo a las experiencias que vos tengas con tus proveedores y también con todo el proceso logístico, vos querrás tener un poquito más de control en cuanto a el momento en que vos empezás a tomar las decisiones o empezás a tomar también el control del envío. Porque mientras más responsabilidades, digamos, tenga el proveedor, eso quiere decir de que él tiene la última palabra en cuanto a tiempos, en qué momento lo hace, en qué momento llevo esto, mando esto. Entonces, si vos en tus procesos logísticos querés apresurar las cosas, posiblemente vos vas a querer tomar el control desde que el proveedor coloca el contenedor en la terminal del puerto de carga en el país de origen. Ahí siento yo que va un poco más, como les menciono, en cuanto a la experiencia que vayan teniendo con los embarques y las cosas que vayan sucediendo, porque créanme que pueden suceder un montón de cosas ya en la operación que a veces uno ni siquiera se imagina. Entonces, dependiendo de eso, ya vos podés decidir, mira, en el siguiente quizás ya no va a ser Xword, sino que va a ser FAS, o pueden, así como pueden ir quitando responsabilidades al proveedor, pueden ir agregando responsabilidades al proveedor dependiendo
como lo que ustedes consideren correcto. En realidad es un poco difícil hacerse el escenario, pero sí muchas veces llega a pasar. Quizás en cuanto al FAS no es tan común. Yo veo más que todo importaciones FOB. Eso es lo que en su mayoría pactan los importadores con sus proveedores, más que nada desde China. En el FOB quizás la única diferencia que se tiene es que la responsabilidad y los costos se transfieren al importador una vez la mercancía está adentro del buque, una vez el contenedor ya se colocó en el barquito. Por eso se llama free on board, porque una vez el contenedor ya haya sido subido al buque, todos los costos y la responsabilidad pasa a ser o cae sobre el importador. Entonces, para evitar, digamos, cuestiones de retraso o cosas de ese tipo, los importadores suelen mejor utilizar el FOB, porque ¿qué sucede? Digamos, a diferencia del FAS, si el contenedor llegó a la terminal, entonces eso termina su responsabilidad del exportador. O sea, ya lo llevó, lo entregó ahí en la terminal y luego se desaparece, ¿va? Pero posiblemente cuando ingrese a la terminal, como veíamos en los tipos de aduana, las aduanas también están dentro de los puertos. Entonces, cuando empiecen todo el trámite de exportación, posiblemente si ese contenedor cae en revisión, porque así como hacen revisiones para entrar a un país, también las hacen para salir de un país, que no vaya a llevar, como les comentó, algo ilegal o que vayan a estar haciendo evasión de impuestos o estén haciendo algo que no sea legal. Entonces, si ese contenedor ingresa a la terminal, como les digo, ya el proveedor se desaparece y ya no tiene obligaciones, todo el tiempo que ese contenedor esté dentro del puerto porque no ha podido ser embarcado porque está bajo una revisión, todos los costos asociados a eso van a recaer directamente en el importador. O sea, si se pasó 15 días ahí en el puerto te empieza a cobrar por estar dentro del puerto. Te empieza a cobrar almacenaje y también demoras. Entonces todos esos cargos van a ser parte de los costos del importador. Entonces, por lo tanto, eso te empieza a sumar en tu valor o en tus costos de adquisición de tu mercancía. En cambio, en el free on board, como la responsabilidad se transfiere una vez el contenedor esté dentro del buque, si sucede esta cuestión en la que cae en una revisión y tiene que permanecer más tiempo de lo planeado o lo de que una operación normal conlleva, todos esos costos de almacenaje, demoras, los va a tener que pagar el exportador porque su responsabilidad no ha sido transferida porque el contenedor no se ha subido al buque. Entonces, ahí dependiendo la parte que vos seas, ya sea importador o exportador, tenés que ver qué es lo que más te conviene y también el tipo de retrasos que hay. Digamos, si es una mercancía que vos ves que recurrentemente se revisa y vos sos el exportador, vas a decir, no, a mí no me conviene pactar FOB, porque si esa mercancía pasa acá 30 días en ese puerto, yo lo voy a tener que pagar porque esa mercancía no se ha subido al buque. En cambio, si pactas FAS, media vez eso ingrese al puerto, no importa si después de que ingrese está 30 días ahí, tu responsabilidad como exportador ya finalizó. Entonces sí siento que depende mucho de la parte que seas importador, exportador, y también va a depender pues de las necesidades que tengan tus compradores, porque hay muchos compradores, si vos sos el exportador, que pueden preferir irse con otros proveedores que les ofrezcan quizás Incoterms que tengan responsabilidades más amplias, en las que a lo mejor el comprador pues no se sienta como aislado, como que no tiene apoyo de parte del proveedor. Bueno, eso sería todo en cuanto a la familia F, que tendríamos el FCA, el FAS y el FOB. La siguiente clase vamos a ver los restantes dos grupos, que como les digo, vamos a ir viendo que se van aumentando a medida vamos avanzando en los grupos las responsabilidades del proveedor y van disminuyendo las del importador. No sé si con esto tienen alguna consulta o si todo claro. Claro, por el momento. Qué bueno, me alegro. Porque esto sí lo vamos a ir viendo en la primera evaluación y también lo vamos a ver en el proyecto de investigación. Así que si no hay más consultas, eso sería todo por la clase de hoy. Nos estaríamos viendo el día jueves para continuar con los Incoterms. Así que
Pasen muy buenas noches. Nos vemos de clase. Nos vemos, buenas noches. Buenas noches, Muchas adiós. gracias. Buenas Feliz noche. noches. Feliz noche, adiós.